Apreciados estudiantes, en el día de hoy vamos a hablar de riesgos, básicamente de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Básicamente, cuando hablamos de lavado de activos, lo que estamos diciendo es que unos recursos que tratan de ingresar al sistema financiero de procedencia ilícita o ilegal lo ingresan al sistema con el fin de darle apariencia de legalidad y por tal motivo perder la trazabilidad y el rastro de tal manera que quede difícil identificar el origen de esos recursos. Es importante decir que cuando estamos hablando de lavado de activos, no importa el número de transacciones que se hagan o de operaciones que se hagan, siempre su origen será ilegal. En el caso de la financiación del terrorismo, puede ser que algunas de esas actividades que dieron lugar a esa financiación del terrorismo sean de procedencia legal o lícita. Pero esto no quiere decir que el destino de tal sea para actividades completamente irregulares. Muy bien, ¿qué dice la normatividad? Básicamente Colombia se acoge a lo que dice el GAFI, que es el Grupo de Acción de Información Financiera, y hay unas recomendaciones que son muy puntuales y que tienen que ver con algunas actividades y con algunos productos que pueden ser más susceptibles de lavado de activos. Entonces uno podría decir, ¿cuáles son los factores de riesgo asociados al lavado de activos? Básicamente la superintendencia a través del SARRAP dice que son 4. ¿Cuáles son? Clientes o usuarios, es decir, todas las entidades financieras deben conocer cuáles son sus clientes, a qué se dedican, cuál es su actividad económica, cuál es la procedencia de los recursos, y en algunos casos trata de ir más allá porque dice, conozca al cliente de su cliente. Es un poquito complicado. Con los usuarios también, por eso es que algunas entidades cuando van a ofrecer un producto como tal, si no está vinculado, es muy probable que no es tan fácil que pueda acceder a ese producto como tal. El segundo factor de riesgo que dice el SARRAP es el producto o servicio. Cada entidad financiera, antes de lanzar un producto al mercado, debe contemplar, medir e identificar qué riesgo puede tener ese producto o ese servicio. Porque como les decía, pues los bancos no pueden o deben evitar que se permeen esos ingresos de esos recursos provenientes de actividades ilegales. Estaba pensando los productos que ofrecen algunas entidades como el giro bancario. Es un producto que es muy básico, que el cliente puede ser que no sea vinculado a la entidad, pero tiene unos montos establecidos para evitar que se presenten de situaciones de lavado de activos a través de una tipología que se conoce como el pitufeo, que es el fraccionamiento de las operaciones. El tercer factor de riesgo tiene que ver con los canales de distribución. ¿Cuáles son esos? Pues cualquier medio que emplee cliente o usuario para hacer transacciones. Ya hoy en día vemos que no solamente es la oficina bancaria tradicional, sino que existen aplicativos, el internet, la banca móvil, la banca electrónica, el teléfono, en fin, todos estos canales que puedan utilizar los clientes y usuarios para hacer operaciones y transacciones con las entidades financieras y que blinden a la entidad para que no ingresen recursos de actividades ilegales. Y el cuarto factor de riesgo que dice el SARRAP es la jurisdicción. Es decir, en algunas situaciones las entidades financieras tendrán que contemplar cuáles serían los mecanismos de control que le deben exigir a sus clientes para poderse vincular. Digamos, hay sectores o mercados en donde el manejo del efectivo es muy alto y pues la entidad como tal deberá contemplar mayores requisitos, digamos, extremar las medidas en esas situaciones o ante esos clientes con el fin de prevenir actividades de origen ilegal, ya que las actividades que tienen gran volumen de efectivo son las más sujetas o las más vulnerables para presentar lavado de activos. También es importante decir que el lavado de activos no es solamente narcotráfico, el lavado de activos se ha ido ampliando y tenemos muchas actividades que son sujetas de lavado de activos. Narcotráfico, trata de personas, secuestro, extorsión, corrupción, fraude, delitos contra el sistema financiero, es decir, contempla muchas actividades que enriquecimiento ilícito, que tienen un tipo de sanción penal. Hoy en día la reglamentación y la ley es cada vez más dura para aquellas personas o aquellas empresas que se dedican a ese tipo de actividades ilegales o ilícitas. Muy bien, para una segunda oportunidad les estaré hablando y profundizando de lo que tiene que ver con los elementos, las etapas y los procedimientos que emplea cada entidad para evitar el riesgo de lavado de activos. Hasta una próxima ocasión, estimados estudiantes.